Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Si digo bienvenidas, ni yo me creo. No, y porque no me sale, así quedo. Está bien que se use, pero a mí no me sale bien. Muchas gracias al Centro Cultural de la Cooperación, en nombre de la editorial, por habernos cedido este espacio, a Badaraco Libros, que es quien organiza también este evento, que tiene la librería abajo y que tiene el atributo de vender libros. ¿Vieron? Así que, si quieren, pueden comprar libros. En primer lugar va a hablar la compañera Ana, que es la autora de este gran libro, que consideramos importante, porque se mete con cuestiones que todos tenemos que conocer, saber, como las fuentes diversas de las derechas y de las ultraderechas, acá y en todos lados. Después el doctor Fortunato Malimachi y después la doctora Valeria Carbone. Los CV de estos compañeros y compañeras son frondosísimos. Yo no los voy a decir. Pueden googlearlos y van a ver qué cosas hicieron. Después del evento están invitados por Ana a un gentil tentempié en el bar, ¿no? De abajo. Y otra vez, si quieren comprar libros, ahí están. Abrazo para todos. Gracias. Bueno, a ver si se me escucha ahí, porque yo no estoy acostumbrado a usar micrófono. En principio, agradecer a Alejandro por toda la ocupación con respecto al libro desde el primer minuto y el interés, y ahora por estar organizando la presentación por segunda vez. Ya lo presentamos en Ushuaia, ahora lo estamos presentando acá presencialmente. Nos vamos de gira por el interior después. Y bueno, obviamente al Centro Cultural de la Cooperación, Badaraco Libros, y a los doctores aquí presentes, Fortunato Malimachi, que es la tercera vez que nos convoca a esta obra, más o menos. Él fue jurado de mi tesis doctoral, que es lo que da inicio y pie a este libro, y también participó en la otra presentación de manera virtual, así que más que agradecida por tu presencia hoy acá. Y la doctora Vale Carbone, colega, compañera, profesora en su momento, que nos conocemos. Soy joven igual, no quiero que... Somos de la misma edad, así que no. Por la duda lo aclaro. Así que nada, muchísimas gracias por estar acá, y por supuesto a todos los presentes que se tomaron el tiempo de venir y el interés. Yo simplemente lo que quiero hacer es una muy breve introducción para presentar el tema y también para motivarlos a que lo vayan a comprar al libro, dejarlos con algunas dudas que solo podrán ser saldadas leyendo el libro. Simplemente, en principio, decir que es el producto de la investigación de mi tesis doctoral, que hace más de 10 años que vengo trabajando el extremismo de derecha en Estados Unidos, y este libro en particular se mete con lo que es el cristianismo y cómo ciertos sectores cristianos particularmente construyen una teopolítica, un discurso teopolítico que legitima trascendentalmente, dogmáticamente, las políticas concretas e ideologías racistas, antisemitas, nativistas, supremacistas blancas, que son muy propias de lo que es la hegemonía blanca en Estados Unidos, por lo cual la idea del libro y de mi trabajo es ponerlo en diálogo con lo que es la cultura oficial estadounidense, y cómo estas cosas que parecen tan ajenas, parece que son tan extremistas y tan fuera de contexto y tan exóticas, tienen mucho que ver con la discursividad, con el tipo de religión y con el tipo de hegemonía blanca propia de ese país, que nos parece que es muy importante comprender y entender, porque siempre decimos que es el imperio, y bueno, hay que conocerlo al imperio para saber cómo tratar con él, porque es un imperio que, bueno, si leen el libro van a ver que se maneja desde unas concepciones culturales muy propias y muy distintas a lo que es el resto del mundo moderno y contemporáneo, que eso por ahí va a hablar un poco más el doctor Malimachi. El libro se divide como en dos partes, mi trabajo se divide en dos partes. La primera, que es de contextualización, un recorrido histórico de lo que son el antisemitismo, el nativismo, la supremacía blanca, los elementos de los que se nutre este culto cristiano que se llama Christian Identity, identidad cristiana, que tiene que
bueno, estas tradiciones de las que se nutre y que van a darle contenido al culto. Y la segunda parte, donde me meto más con el aspecto teológico, mis fuentes principales son los sermones de Wesley Swift, que fue el pastor, uno de los fundadores de este culto, junto con, en el contexto en el que estaban surgiendo los neonazismos en Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Así que van en paralelo con esto del surgimiento de religiones arias, una vez que se murió el nazismo y había que continuar, entre los sectores antisemitas tenían que continuar con estas tradiciones, donde sentían la necesidad de continuar con estas tradiciones en un contexto en el que ya estaban derrotados ideológicamente a todo nivel. Y en esta parte que me meto con la teología, ahí empieza el trabajo más interdisciplinario, en el que tuve que hacer este esfuerzo por entender un poco de qué se trata la teología y ver las distintas dimensiones en las que este pastor, si bien no lo hace de una manera intelectualizada, porque sus discursos son orales, no tiene un tratado teológico, pero sí hay un intento de darle una estructura de paradigma cristiano, por eso podemos hablar de cristianismo. Y con paradigma cristiano me refiero a que tiene todos los elementos propios y pertinentes para poder realizar una exégesis de la Biblia, y tener lo que serían las dimensiones propias de cualquier denominación cristiana, ya sea católica o protestante. Y en este caso es muy interesante que el culto, al ser protestante, responde justamente a esta lógica tan permeable del protestantismo, que permite integrar distintas lógicas, distintos elementos y esta cosa de la sola escritura y el sacerdocio de todos los creyentes, que permite que cualquier persona se sienta capacitada para incorporar interpretaciones bíblicas e incorporar elementos que sumen a la interpretación bíblica más allá del dogma que estuviera establecido por la Iglesia Católica. Entonces va a permitir que tradiciones racistas, tradiciones antisemitas, incluso tradiciones supremacistas blancas del siglo XIX, pseudocientíficas, se incorporen y entren en contacto junto con el discurso religioso. Y estas dimensiones a las que me refiero están divididas en capítulos en las que estamos hablando de lo que es la demonología, la eclesiología, que es la doctrina de la Iglesia, la materialidad de qué formas toma la Iglesia, la soteriología, que es la doctrina del estudio de la salvación, etcétera. Es la antropología, que es el estudio de cómo la religión concibe al ser humano, etcétera, etcétera. Y por último, que es lo interesante que tiene el trabajo, me parece, y la actualidad que recobra, más allá de que esté realizado un contexto y un recorte histórico específico, que podemos ver y ponerlo en contexto, sobre todo como desde 2016, con la campaña electoral de Donald Trump, empieza como a tomar notoriedad esto de que existen grupos de extrema derecha, existen supremacistas blancos, sigue existiendo el Ku Klux Klan en Estados Unidos, y en realidad es algo que nunca desapareció, que siempre existió, y que lo que hizo fue tomar notoriedad, porque el mismo presidente expresidente ahora, les dio notoriedad. Y incluso el año pasado, con la toma del Capitolio, salen a la luz lo que son las nuevas teorías conspirativas, y bueno, ver cómo estas nuevas teorías conspirativas, de las que si quieren podemos hablar más adelante un poco, tienen sus raíces en tradiciones que son mucho más antiguas. Entonces, el estudio concreto de Christian Identity en realidad es una excusa para ir hacia atrás, para ir hacia adelante. Y eso es lo que, bueno, he intentado tratar de encaminar en el libro. Bueno, eso es. Bueno, amigos, amigas, amigues. Sale más fácil ahora. Pero vos sos más moderno. Yo soy de la modernidad, sí. Soy de la modernidad, trato. Pero al mismo tiempo, leer un libro como el de Ana es un libro, no sé si de teología, pero sí que es de historia, sí que es de sociología, sí que es de política, sí que es de política nacional, sí que es de política internacional, sí que nos habla del imperio. ¿Por qué es tan interesante leerlo? Por lo que dijo al final también,
Es decir, es un imperio que hoy está en decadencia. ¿Se acuerdan los que somos viejitos cuando hay una película llamada La decadencia del imperio americano, una canadiense? Sigue, pero hoy amenazado. Yo vengo de otra charla sobre China. Se siente amenazado, se siente que financieramente y militarmente sigue siendo, pero política y económicamente no sabe para dónde ir, o sí sabe, pero a dónde se va a agarrar. Entonces, leer este libro es comprender esta política de los Estados Unidos y en el largo plazo, como la acá, porque ella dice eso, pero lo dijo ahora, en el largo plazo hay un tema en los Estados Unidos interesantísimo, de que cuando llegan en un barquito, en el Mayflower, y hasta hoy hay una serie de concepciones que siguen vigentes en un capitalismo que se consideró hegemónico, que se consideró que traía el progreso, que se consideró que había que dejar atrás toda la ignorancia, y a la ignorancia había que ponerle indígena, católica, judía, pongan la palabra que ustedes quieran, porque un nuevo mundo se aproximaba, y ese nuevo mundo no solo había que construirlo imaginariamente, sino llevarlo acá, ahora. Entonces, In God We Trust, y desde el 54, en el dólar, en el dólar, In God We Trust, o In God is With Us, o cuando Bush ataca, recuerden, al Irak, dice: mi Dios va a triunfar sobre tu hereje islámico. Y Saddam Hussein le contesta diciendo: no, mi Dios islámico vas a ver que te va a vencer a tu Dios cristiano. ¿Qué quiero decir con esto? La política y la religión es constitutiva de la modernidad y de la ultramodernidad. No es algo del pasado. Agarren la guerra ahora de Ucrania. El presidente Putin dijo: Kiev es el corazón de la larga tradición cristiana ortodoxa. En Kiev apareció aquel que le dijo al príncipe: esta es tu religión. ¿Qué tuvo que hacer el nuevo presidente de Ucrania? Crear su propia iglesia ortodoxa. Unos con el apoyo del patriarca de Constantinopla, el otro con el apoyo del patriarca de Moscú. Pero de eso no se puede hablar, porque muchas veces en nuestras facultades, en nuestros espacios, uno habla de estos temas. Yo con esa cruzada de Dios, sí, porque es la misma cruzada. No, no tiene nada que ver. Esta es la cruzada capitalista, ultramoderna. ¿Y qué hace Ana? Que a mí me parece central. Primero nos dice de entrada los impulsos culturales norteamericanos. Entonces, no solo política, religión, teología, sino cultura. Ahora, cuando uno habla de cultura, es un tema importantísimo. La cultura es más dura que esta mesa, es decir, hace imaginarios de los cuales no es fácil salirse. No se crea que cualquiera puede cambiar. Y ahí me parece que lo que vale la pena en este libro es cómo alguien, Ana, a partir de un grupo, Christian Identity, y de un pastor Wesley, que Wesley le debe recordar a muchos otras tradiciones protestantes. No sé si acá hay tradiciones protestantes, pero como él es el famoso reformador, por eso es la iglesia metodista. No, la primera iglesia metodista que hace el revival, porque dice: esto no va más, así no sirve. Digo, si no, pero este también se llama Wesley. Digo, para nada, no tienen por qué saberlo, pero no importa. Entonces Ana dice esto, y esto está en la tradición protestante. Y acá me parece interesante porque nos trae todo un tema que de verlo, la influencia puritana, cuánto hay. Y es cierto, esta es una de esas tradiciones en Estados Unidos, es la hegemónica. Because this is the WASP tradition, White Anglo-Saxon Protestant, que es muy fuerte, que tiene una larguísima historia, que ha hecho amigos y enemigos en el largo plazo. Entonces nos la trae, y me parece muy interesante. ¿Por qué? Y porque hay otras, y ya nos va a decir: ojo, hay otras. Como buena investigadora sabe que tiene que decir, y todos decimos, hay otras, porque si no va a parecer que ese país es el mismo. Entonces ahí me parece que es importante, porque a partir de un grupo y de un pastor y de un líder, ella va a poder hacer todo un mapa que la va a llevar para atrás, para el momento que escribe la tesis,
Yo me acuerdo cuando pues escribiste la tesis, que la tesis no era solo del ayer, ya lo vieron. La Corte Suprema de los Estados Unidos prohíbe el aborto. La Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de sacar 8 resoluciones dándole, no a Christian Identity porque es chiquitito, pero sí a los grupos similares que tienen que estar en el espacio público y no se los puede atacar, y el que lo ataque va preso. La Corte Suprema de los Estados Unidos, ese país que es ejemplo, que se dice si uno se aísla de ellos se perdió del mundo. Bueno, eso es. Y esto me parece interesante entonces. ¿Qué quiere decir? Política y religión, fundamental comprenderlo, pero comprendámoslo en las otras dinámicas. En la economía, Walter Benjamin escribió un hermoso título, se llama El capitalismo es religión. Hoy el neoliberalismo es una religión, del mérito. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Es decir, que lo religioso en este capitalismo no es una cosa externa, forma parte del corazón de evangelizar, creo que ya lo pone la misma palabra, de aquellos que quieren construir, y acá viene, otro mundo. Ahora, esos vínculos son de largo plazo, y eso es lo que es interesante. Vamos a verlo un poquito más. Después, la idea de cómo se relacionan estas distintas políticas, la economía. Uno podría decir, cito a un autor que a muchos no le gusta, por eso no le voy a decir que lo dijo, la política es la continuación de la teología en este mundo capitalista y en este mundo judío-cristiano. La política utiliza las mismas frases, los mismos conceptos, y le cuento Dios, el diablo, el bien, el mal, las categorías binarias, el cielo, la tierra, el pecado, el delito, la falta, todo. Hay ahí toda una continuidad que Ana lo trabaja bastante bien, yo se lo recomiendo. Es cierto que, déjenme avanzar, ella dijo, les dio los títulos, me parece interesante, porque les muestro un poco el esquema que ella sigue en el libro, pero yo no puedo hablar de todo el tiempo. Pero la idea que The American Religion, o The Religion in America, pueden poner de las dos maneras, es un tema que hay una idea de que hay una religión americana que tiene que ver, sí, con los Mayflower, al mismo tiempo tiene que ver con un país que se construye exterminando al indio, al indígena, y un país que se construye, vamos a ver, con una serie de categorías en el espacio público. Y esta es la otra. Doy clases todos los días, pero no, porque la religión es para el espacio de lo privado. La religión solo está en lo privado. Digo, ¿dónde está? En la Argentina está en lo privado. Y somos de la UBA, y somos de las universidades públicas. Es no entender. Cualquiera de ustedes sabe cómo el catolicismo estuvo presente en los golpes de Estado, estuvo presente en los curas villeros, estuvo, obvio. Quiere decir que no es solo protestantismo este vínculo. Hay algo ahí dando vuelta, ahora sí, lo de los Estados Unidos. Me parece lo central es que es un imaginario social que tiene muchos vínculos, sobre todo con la identidad nacional, al cual Ana le dice, ojo, podría decirlo yo de la Argentina católica, tiene mucho que ver también con lo racial. Y aquí empezamos a entrar entonces, poco a poco. Entonces Ana nos dice, está el tema del excepcionalismo. Este es un tema muy tan yanqui, que cuando uno va a estudiar Europa, va a estudiar al Asia, sobre los temas de este vínculo política y religiosa, dice, no, los Estados Unidos es diferente. ¿Por qué es diferente? Bueno, porque tiene estas características que no se dan. Ahí uno es lo que el actor dice, es decir, ese excepcionalismo, y cómo uno después lo analiza. Porque si usted va a Europa, ellos dicen que son excepcionales porque no hay más religión, la gente no va a los templos, es todo laica, secular. Somos excepcionales. Si va a la China, ni le cuento, dice hay 800 millones de ateos o todo lo que está de la costa para allá. Es decir, cada país, ni le cuento a los argentinos, si somos únicos excepcionales, lo dejamos con el tango, el dulce de leche y el choripán. Pero el excepcionalismo, y acá es interesante, porque el excepcionalismo enseguida nos va a llevar a la religión civil, es decir, a aquello. Ustedes saben que en los Estados Unidos, en el Senado, en el Congreso, todos los días en el Congreso toca una campanita y alguien va a leer un texto bíblico. Hoy, 2022, como era en el 1786. Se lee la Biblia como parte de aquello que da sentido. La interpretación es como dice Ana, es una interpretación libre hasta por ahí nomás, porque todos los grupos son libres hasta que hay alguien que los maneja.
Christian Identity también, somos libres, pero Wiley, ¿cumplís o no cumplís? ¿Ponés la bomba o la joma no la ponés? Digo, hay ahí, y ella me parece, eso lo trabaja muy bien, el americanismo. Pero lo otro que me interesa es la idea de ese sentido común. Un sentido común que se expande en la cultura norteamericana. Hollywood, como tiene problemas, no lo trata mucho. Lo ha empezado a tratar en algunas películas, ustedes lo han visto. Esa cultura que uno dice es no del Far West, sino del Medio Oeste profundo, la América profunda. Esa América, ¿ve cuando ve los azules y los rojos, viste, de las elecciones? Esa que sale todo rojo. Bueno, esa es y no es porque, obvio, cuando uno ve un país que tiene 350 millones, hay. Pero sí, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos interesa? Por un lado está el mesianismo. Y sí, el tema del mesianismo es un tema interesantísimo. Uno puede estudiar los mesianismos latinoamericanos, casi todos pueblos indígenas, en algunos momentos históricos. Puede estudiar los curas del tercer mundo como un mesianismo que creyó que ya llegaba el Dios y entonces iba a quedar la vida y la gente salía. Puede estudiar mucho, pero acá este es un mesianismo para una nación. Y una nación que se puso como objetivo construir y defender la democracia, pero mi democracia, que es la única, porque las de los demás le está faltando algo. Siempre es la idea de los yanquis que ese mesianismo hay que seguir construyéndolo con nuestras categorías. No hay otro país democrático como nosotros. Bien, son un imperio, lo pueden hacer, lo pueden decir, y al que no le gusta, llegan los marines para que vean que la religión tiene que ver con los tienen marines. bombas nucleares. Y tienen bombas nucleares, no las tiramos todavía, pero están ahí. ¿Cuál es la otra característica? De pueblo elegido. Este es un concepto interesantísimo. Después dice que la Argentina, el peronismo, pero años luz. Hay un pueblo que fue elegido por Dios para llevar esto adelante. Y aquellos que lo atacan, no atacan al pueblo americano, atacan a Dios. Entonces, bueno, vamos a ver, y el libro les va a dar, léanlo profundamente, subrayenlo, todas las veces quién fue esos herejes, comunistas, intrusos, mujeres, lesbianas, homosexuales, católicos, negros, judíos, que intentaron decir que ese Dios americano, bueno, che, pará la mano, incluinos. Entonces, el pueblo elegido, y por supuesto, la palabra esta está, es cierto que casi todos los estados lo tenemos, pero en el yanqui está mucho más, es el destino manifiesto. Hay algo, ese Dios me dijo a mí, con las alas extendidas de esas águilas, que tengo que llevar esta democracia, y al que no le guste, que se joda. Puede ser otros cantitos de otro grupo que dicen más o menos parecido, pero no hay. Es decir, hay ahí, y la idea de imperial, vieron los que tienen alas, fueron, quisieron ser países imperiales, nosotros tenemos, no sé, un hornero, pero hay ahí esa idea de imperialista, ¿no?, que está muy presente. Pueblo elegido. Lo otro es la supremacía blanca, y ahí Ana lo trabaja muy bien también esto, me parece fantástico. Yo cuando lo leía me iba emocionando. Uy, falta esto, después lo iba encontrando, uy, falta esto, lo iba encontrando. La supremacía blanca es interesante, porque es así, es cultural, es racial y es clasista. Pero esa supremacía blanca, atención, es la de Reagan. Es decir, hace a los pobres sumarse a ese blanquismo, y con eso los hago a que peleen y luchen para que no le saquen esa blancura o esos otras y otros que le están sacando. Vamos a ver quiénes son. Pero esa supremacía crea también un imaginario social de la pureza. Ustedes saben cuando uno va a la pureza y después dicen que son los comunistas, Stalin, pero hay también. Pero cuando uno va a los puros, que son los que van al cielo y los que son el pueblo elegido, son terribles los puros. Porque empiezan a decir este gordo, este flaco, este salto, para hablar de palabras que no quiero. Y hay que eliminarlo. ¿Y por qué? Bueno, porque no se integran, no quieren seguir el destino manifiesto. ¿Qué tienen adentro? ¿Qué mal? ¿Qué los picó? ¿Qué COVID? ¿Qué mosquito? ¿Cómo es posible que no comprendan lo que estamos haciendo? Y después, esa supremacía no se queda solamente aquí. Hay la otra parte, que es la conspiración. Es la idea de la conspiración permanente. Ahí lo trabaja también Ana, lo trabaja en el Christian Identity. Insisto, esto a ella le sirve no para hablar solo, es para hablar de los Estados Unidos, los WASP.
este país, esta gente, esta cultura tan importante, conocerla hoy, porque, ¿saben? Lo nacional está en lo internacional. Yo hablaba con un embajador un día argentino que decía, pero todo eso, que escribió un lindo libro también sobre este tema, tenés que escuchar a los embajadores norteamericanos, tenés que escuchar a la jefa del Atlántico Sur cuando vino el otro día acá, que hay que defender la democracia porque en Argentina está la democracia siendo atacada. ¿Y por quién? Por los chinos. Yo, la puta. Porque ahora los soviéticos ya no están más, Y ¿no? el supermercadismo se pone como loco. Se ponen todos ahí. Se ponen y después el dólar, in God we trust, se va a 300, y más lo deseamos. Más arriba se va, más lo deseamos. Pero bueno, es decir, todo esto de la conspiración, pero permanente. Si usted vive en un país donde la conspiración es permanente, Polo Club, ¿qué dirá? Acá, es decir, el que tengo al lado no es para ser solidario, sino es que es un enemigo o enemiga. Es ese otro, esa otra. Entonces, es decir, habrán visto ustedes y habrán leído, pero me gustó eso de la conspiración permanente porque nos pone en tensión, nos pone en el odio que va todos los días por todos lados, ¿no? ¿Y dónde estará la conspiradora o el conspirador? Y empiezan, porque pueden ser mujeres o varones, ¿eh? En esto, ustedes saben, hay un poquito de todo. Pero aparecen. ¿Qué es? Nuestra identidad está amenazada. Quieren destruir nuestra verdadera, única, sana. Cuando vienen esas palabras, verdadera, única, sana, Ana lo trabaja genial, es que ahí hay alguien médico, ¿vio? Que quiere pasar el bisturí para sacarlo. Entonces, ¿qué tenemos? Comunistas, católicos, judíos, negros, extranjeros. Pero atención, Wall Street. No se confundan acá. Wall Street, por eso la campaña de cuando fue Trump contra la candidata demócrata, porque la candidata demócrata hablaba de Wall Street como si era la panacea, Wall Street, los mercados, la globalización. Y otro decía, no, esos tipos son los que te sacan la plata. Esos tipos son los que ponen la guita y vos no tenés nada. Es decir, es una conspiración económica también a la hora de interpretar lo que está pasando. Y esa conspiración, ojo, no es solo de los guapos, está dando vueltas continuamente. Los ricos de Wall Street, recuerden todo lo que se dijo sobre el pueblo judío, las amenazas, el dinero que tenían. Si ustedes van a Francia, eran los dibujitos animados de la época de Petain, eran los banqueros judíos que se agarraban toda la plata y dejaban a la gente con hambre. Bueno, esa misma idea es la de Trump, es la de Reagan. O sea, es una idea que está dando vuelta y muy fuerte y que algunos después se dejan, oh no, mirá, está en contra del capital. No te lo creas. Es decir, míralo en todas las otras dimensiones, que es lo que hace Ana. Por eso es tan importante leer el libro totalmente. Porque dice, no, mira, eso es una parte, pero fíjate que todo lo otro, bueno, por supuesto los negros, imagínense, pobres negros, aparecen. Ahora, bien, es cierto, dice también Ana, que este grupo que ella investiga, uno puede decir, pero podría haber dicho que en la tesis, pero estos son un marginal, estos Christian Identity, ¿cuántos son? 1 millón de pastores, dice, no, son poquitos. ¿Son miles y miles? No, son poquitos. Pero yo al investigarlo, como cualquiera que investigue alguno de estos grupos, de esta derecha, hay que ponerle nombre, conservadora, revolucionaria, en el sentido que no acepta Wall Street y no acepta... Y se debe ver que está, dice, surge en las márgenes de cierta cultura hegemónica. Voy a citarla. ¿Por qué? Porque si bien está ahí al margen, sin embargo, uno puede ver cómo hay en esos largos imaginarios de Estados Unidos, cómo continuamente se rehace. Por supuesto, Wiley no tenía idea ni de Reagan ni de Trump. Y sin embargo, esta foto nos muestra acá que puede ser cualquiera de las fotos que se tomaron cuando van al Capitolio. Es decir, no tenían idea, pero sí investigar, y acá voy terminando. ¿Cuándo se investiga en nuestras universidades estos temas? ¿Cuándo en las ciencias sociales profundiza y algunos dicen, gastan el tiempo, le dan plata para estudiar la Christian Identity, ¿por qué no se ocupa de los medicamentos? No, porque lo que pasa en los medicamentos tiene mucho que ver con esta cultura de Christian Identity. Y si no la conocemos, bueno, después a no llorar, a
tratar de que si no comprendemos esas culturas, esas identidades, esos imaginarios, esos estrechos vínculos entre muchos espacios. ¿Por qué lo digo? Y lo voy a repetir, porque a veces nos hacen creer esto es político, esto es económico, esto es religioso, y así nos dominan, así nos dominan. O las ciencias sociales, y bueno, este es geólogo, este es arqueólogo, este es médico, este es biólogo, eso sí que son importantes. En filosofía y letras, ¿para qué sirve? Había un ministro que decía eso, ¿para qué sirve? Dar dinero y dar dinero para que se hagan estas tesis. Dan dinero para que comprendamos, para que eso diabólico, inmoral, antiamericano, traidor, que dice lo de Christian Identity, no está solo en Estados Unidos. Y forma parte de una cultura que a veces se expande también a nuestros países. Entonces, me parece que leerlo, el libro, primero cómprenlo, léanlo y profundícenlo mucho, porque es un enorme esfuerzo de investigación. No sé si yo lo leía, tiene bastantes partes en inglés, ¿no? Algunas, ¿no? Algunas. Si no lo ponen en el Google, ahora se hace fácil. No, las traduje todas. Ah, las tradujiste todas, perdón. Entonces yo ya estoy, no sé con cuál de las partes iba. Pero bueno, están todas traducidas. Sepan, termino como dice ella, moviliza los imaginarios identitarios más básicos de la cultura estadounidense. Cuando alguien logra escribir un libro que usted ven, que le permite leer y comprender los imaginarios identitarios más básicos, que incluye los populares, no se crean, estos no son las élites, que no sé dónde están ni dónde andan. Estos forman parte de una cultura, mucho más, como en nuestro país, las élites, sí, son 3, 4 gatos locos, pero cuando el dólar está a 310 pesos, no son 3, 4 gatos locos. Ahí hay una cultura económica, en este caso, que se mueve y que hay que conocerla. Entonces, le agradezco primero agradecerle a cada editor que tuvo la osadía de publicarlo, a la colega que va a hacer, a Pablo Pozzi también, mi amigo, que fue el que dirigió la tesis, porque si no hay quien le dirige las tesis, ¿qué haríamos los investigadores? Y a Ana, que hizo el esfuerzo, y la familia que la acompañó la primera vez que nos encontramos. Venían de Tierra del Fuego y nos encontramos ahí. Mi familia vivió en Tierra del Fuego. Hace poco estuvo la jefa, ¿vieron?, del Atlántico Sur, en Tierra del Fuego, diciendo, ojo con los enemigos de la democracia que estaban viniendo, le contestó el gobernador. Para que vean, a la hora que lo vuelvan a leer, estos temas u otros, sepan que leyendo la Ana van a ser un poco más felices. Bueno, hola, sí, ¿qué tal? Yo creo que van a ser más felices, también van a terminar un poquito asustados, tal vez, después de leer el libro, van a terminar con los ojos un poquito abiertos. Yo voy a recuperar un par de cosas, voy a tratar de no repetir demasiado, pero sí tenía ganas de empezar por ahí con una anécdota. Yo me dedico a algo parecido a lo que hace Ana, pero un poquito diferente, porque yo me dedico a hablar sobre raza, racismo y negritud en los Estados Unidos. Entonces estoy primero muy agradecida que ella me haya invitado a participar de este foro, porque mientras leía su libro veía muchas cosas que yo ya vengo trabajando desde el lado de la negritud. Una frase que yo aprendí a leer con mucha cautela, ¿no? Es que a medida que se construye la raza blanca, que nosotros la vemos como algo tan naturalizado y tan normatizado, se construyen también el otro, ¿no? Pero lo blanco no está discutido, lo blanco no tiene color, lo blanco es lo normal. Entonces lo que se construye es la raza negra, pero a medida que se construye la raza negra, por lo menos en los Estados Unidos, también se va construyendo la raza blanca. Y a mí una de las cosas que me pareció muy interesante del libro de Ana, entre otras cosas que voy a ir mencionando varias, yo voy a empezar a decir cosas y tirar ideas, ustedes síganme, hagan el esfuerzo, a algún lado vamos a llegar. Pueden que estén conectadas, pueden que no, lo vamos viendo. Pero bueno, una de las cosas que me pareció muy interesante del libro de Ana a medida que lo iba leyendo es el tema de, no solamente de la identidad, ¿no? de quiénes somos, de quién es el norteamericano, de cómo los norteamericanos se perciben a sí mismos, pero lo que lleva con eso, ¿no? Porque no es solamente una cuestión de identidad, sino que es una cuestión de ciudadanía, de pertenencia. Quiénes tienen derecho a pertenecer y quiénes tienen el derecho a
disfrutar de los privilegios de pertenecer y cómo tiene que ser construida esa identidad. Entonces, lo que nosotros vemos acá es que si bien ella analiza una organización, que vos creo que usás la palabra marginal en algunas cuestiones, yo me pregunto y cuestiono si es realmente tan marginal, ¿no? Sino que me parece que es algo paradigmático. Esta es una organización que por ahí es marginal en el todo, pero es paradigmática de cómo los norteamericanos se piensan a sí mismos, ¿no? De quiénes son y de quiénes tienen que ser, y de qué es lo que los Estados Unidos es en el corto y en el largo plazo, por varias cuestiones. Una de las cuestiones es, como les decía antes, yo trabajo mucho lo que tiene que ver con protestas sociales, movimiento negro, raza, racismo y negritud, y los que por ahí siguen las noticias internacionales han visto que en el 2020, con el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos y el movimiento Black Lives Matter, aparecía mucho esto de, sobre todo en los medios argentinos, salía mucho de esto de qué raro esto en los Estados Unidos, o cómo puede ser, como si no, incluso nosotros culturalmente no supiéramos que en Estados Unidos existe la protesta social, pero la protesta social negra, que tuvieron un movimiento por los derechos civiles, que existía la segregación, y esta idea de que esto no pasa en los Estados Unidos, pero no solamente que esto no es Estados Unidos. Y la realidad que lo que nosotros nos encontramos y que Ana demuestra muy bien es que esto sí es Estados Unidos. Y que esto forma parte de los Estados Unidos y que en realidad hay una batalla por lo que Estados Unidos es, no es y quiénes reconocen ellos que son. Que me parece que esa es una cuestión importante y que también tenemos que trasladarlo a nosotros cuando analizamos a los Estados Unidos, porque parece que a los extranjeros también nos cuesta reconocer qué es y qué no es Estados Unidos, y me parece que ella en este libro lo expone muy muy bien en ese sentido. Otra cuestión que me parece importante destacar, y ahí voy a empezar a decir cosas medio random, así que acompáñenme, es el tema de esto de la diferencia entre el Estado está separado de la Iglesia, pero la política no de la religión, y esa es una realidad. En Estados Unidos la religión va de la mano con la política e incluso se ha convertido en un arma política a nivel internacional. Estados Unidos en la Guerra Fría no solamente luchaba contra la Unión Soviética y el comunismo, sino luchaba contra el comunismo ateo. Entonces la idea de que los Estados Unidos es una nación en donde la religión tiene un rol importante es un tema, y no solamente la religión como algo general, sino una religión particular que es el protestantismo. Puede que algunos lo sepan y otros no, pero el hecho de que Estados Unidos tuvo un presidente católico en un momento y volvió a tener un presidente católico se convirtió en un tema de discusión. Entonces eso también tenemos que verlo, que la libertad religiosa corre solamente para el protestantismo, porque si, por ejemplo, hay ahora todas unas grandes discusiones en los Estados Unidos, porque una de las resoluciones de la Corte Suprema es que la gente se puede arrodillar en los partidos de fútbol para protestar o para rezar, perdón, no para protestar, sino para rezar, pero yo me imagino que hubiese pasado si este caso de la Corte Suprema era por la libertad religiosa de un musulmán. Entonces la discusión ahí hubiese pasado por otro lado, pero como era un pedido de una iglesia protestante, no solamente era el derecho a rezar o expresarse desde lo religioso, sino pedir dinero, en este caso un subsidio. Entonces lo que nosotros vemos es que incluso cuando se habla de libertad se habla en términos excluyentes, y esta es una cuestión que también sale para mí del libro de Ana, que es el tema de que toda esta construcción identitaria es en términos excluyentes, es para definir que lo que somos es muy racional, muy específico, muy concreto, y que todo lo que está por afuera de este espectro no es americano. Entonces ahí volvemos al tema de no solamente la identidad, sino de la ciudadanía. Quienes tienen derecho no solamente a ser ciudadanos, sino a ejercer los privilegios de pertenecer y en última instancia a votar. Porque ahí nos invita a pensar otra cosa, que qué es lo que habla Estados Unidos cuando habla de democracia. Y quién tiene derecho a participar políticamente de esa democracia. Entonces volvemos a lo mismo: nación, identidad, raza, racismo, antisemitismo y todos estos elementos que constituyen el ser nacional de los Estados Unidos. Otra cuestión que me parece importante destacar es que yo, bueno, como les decía recién, hablo de cuestiones que tienen que ver con la raza, el racismo,
Y surge siempre una palabra que para mí es bastante interesante, que es la palabra irracionalidad. Es una palabra que me encanta, ¿no? Que son teorías irracionales. Y algo que me parece que ella demuestra magistralmente es que estas teorías, estas ideologías no son irracionales, que tienen un alto grado de racionalidad, que tienen un alto grado de construcción, y que tratar de desglosarlo no solamente es interesante, sino importante, que ver que no estamos ante cosas que son irracionales, sino que tienen una lógica interna que lo que nosotros tenemos que tomarnos el trabajo es de justamente entenderlas. Hay una frase de una autora norteamericana que se llama Barbara Fields que dice: lo que a nosotros nos resulta irracional, para el otro es altamente racional, y para nosotros es irracional. Estoy parafraseando, como podrán ver, porque ella lo dice mejor que yo. Pero que ustedes lo que podrán ver es que para las personas que no participan de esa cosmovisión, de ese sentido común, de esa estructura de sentimiento, es irracional porque nosotros no lo entendemos, pero que para el que participa de ese ritual, porque en definitiva todo esto es una construcción ritual, que tiene sentido, tiene sentido a medida que no solamente lo practicamos, sino que lo reproducimos constantemente, pero tiene un alto grado de racionalidad. Entonces, me parece que es importante, y ahí por ahí un poco lo conecto con las cuestiones que discuto yo, que explicar algo como que, bueno, Estados Unidos es un pueblo racista, esto pasa porque Estados Unidos es racista. Eso no es suficiente para tratar de entenderlo. Decir que un pueblo es racista no es una explicación. Lo que hay que tratar de entender es por qué es racista, de dónde vienen esas ideas, porque al tratar de explicarlo también podemos empezar a combatir esas cosas y ver si realmente hay un ejercicio para eso. Otra cuestión que quería destacar es el hecho de que esta organización que nosotros venimos de la historia, ¿no? Y a veces parece que las cosas en la historia quedan detenidas, es algo que viene de algo detenido en un espacio en el tiempo. Y lo que ella demuestra en este libro es que hay cosas que en Estados Unidos no son fenomenológicas, ¿no? Que son cosas que suceden aisladas en su propio tiempo y espacio, sino que si bien ella toma como algo paradigmático, como decía antes, una organización determinada, lo que ella demuestra es que esto no solo es una tradición, sino que hay un proceso de continuidad, ¿no? Que se pueden conectar cosas en el tiempo desde la colonia y el puritanismo hasta la actualidad, y que en definitiva hay un esfuerzo consciente porque estas prácticas se reproduzcan, evolucionen, se reconfiguren y se refuercen. Y que ese reforzamiento, esa reproducción y esa reconfiguración pasan en momentos determinados, que es cuando esa construcción identitaria se ve amenazada, usualmente por movimientos que apuntan al progreso social y a desestructurar el statu quo. No por nada ella contextualiza muy bien, y lo que dice: el contexto en el cual esta organización surge y se desarrolla y tiene como un momento de auge, es un momento en el cual se hablaba de la amenaza comunista, pero también, y ahí es algo que yo quería destacar mucho, el movimiento por los derechos civiles, Martin Luther King, Malcolm X, que termina desestructurando el sistema de segregación racial conocido como Jim Crow. No todas estas personas no blancas pretenden pertenecer, que además muchas no eran protestantes per se, sino bautistas en un sentido bastante, ¿no? Y donde también la religión cumplió un rol importante en la dinámica política. Entonces, bueno, ahí eso era una cosa que quería destacar, que no es una cuestión fenomenológica, sino que hay un proceso de continuidad, una cuestión de tradición, de continuidad, que nosotros podemos ver, que resurge nuevamente con Donald Trump. Es el tema de la actualidad del tema que ella trae acá. Y acá les voy a tirar un dato porque me lo acuerdo. Ya voy a aprovechar a hacer, o sea, como que sé muchas cosas. Bueno, en el año 2018, en el contexto de la presidencia de Donald Trump, tanto el FBI como la National Security Agency elaboraron un informe que dijeron que los grupos supremacistas blancos son la principal amenaza terrorista en los Estados Unidos en la actualidad. Esto fue reforzado en el año 2019, 2020 y 2021 con el ataque al Capitolio. Y a mí me parece interesante que finalmente estas organizaciones que tienen estas ideologías pasaron a ser la principal amenaza doméstica a los Estados Unidos, pero que siempre fueron una amenaza doméstica. Simplemente que ahora se las está llamando por su nombre y se les está diciendo organizaciones terroristas, que son lo que son, porque además no es que solamente tienen una creencia
y queda en eso, sino que utilizan a la violencia política cada vez en mayor medida como parte de su práctica, en donde la idea es básicamente exterminar a todo aquello que está por fuera del espectro de lo que ellos consideran como característicos de sus cuestiones identitarias. De hecho, hay algunos analistas que, leyendo estos informes del FBI, apuntan a hablar de cosas que por ahí hemos relacionado con otros momentos de la historia y con otras regiones del mundo, y hablan de tendencias de limpieza étnica. Entonces me parece que eso también es importante, que es momento de empezar a llamar a las cosas por su nombre. No son milicias, son grupos paramilitares, no son grupos supremacistas, son grupos terroristas, y me parece que es importante entender en qué momento está Estados Unidos, no solamente porque es la potencia regional y es una potencia a nivel mundial, sino porque es una manifestación de tendencias que están pasando a nivel global. Entonces eso no es una cosa menor, y por eso te quiero felicitar, porque es un gran libro en el cual podés compendiar magistralmente, sobre todo, te lo dije, me parece que el esfuerzo que ella hizo de compendiar todas, no es fácil hacer historias de las ideas, empecemos por ahí, pero además compendiar un libro en el cual se habla de ideas que fueron evolucionando desde la colonia hasta la actualidad, demostrando la vigencia, me parece que es un esfuerzo que lo pudiste reflejar muy bien, y por eso te quiero felicitar. Gracias. Bueno, si alguien quiere preguntar. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo quería preguntarle a Ana qué posicionamiento tiene este grupo que vos investigás, antisemita, en relación a otros sectores de la extrema derecha norteamericana que son pro-israelíes, y detalle que es uno de los más novedosos de estas derechas que han remarcado autores como Enzo Traverso o sociólogos como Pablo Stefanoni. Es decir, ¿sería algún vínculo entre este grupo y este otro sector pro-israelí o no? Y la pregunta del editor. Sí. ¿El editor? ¿Lo charló el editor? Grupos pro... Sí, esa la puedes responder vos. Si querés. No. Sí, en realidad este grupo, más que grupo, estamos hablando de lo que sería un culto, y lo interesante es notar que como culto se pone por encima de los grupos, y los grupos lo toman en caso de que sea necesario. No todos los extremistas de derecha son cristianos, pero sí se convirtió como en la ortodoxia, uno de los más populares entre estos grupos. La derecha pro-israelí en Estados Unidos yo no conozco, prácticamente, no sé. Pero el Si Estado usted es conoce. pro-Israel. Pero no la extrema derecha. Si decimos de extrema derecha, la extrema derecha es antisemita por definición en Estados Unidos. Los tradicionales son... Ahora, si hablamos de derechas más hegemónicas, que sí, que están aliadas con el Estado de Israel, por supuesto. Christian Identity lo que tiene de interesante con respecto al Estado de Israel es que dice, esto está más explicado en el libro y por ahí lo digo ahora rápido y no se llega a comprender bien, pero Christian Identity propone que ellos son los descendientes de Israel, o sea que los blancos son el verdadero Israel, o sea el pueblo elegido por Dios. Somos el nuevo Israel. Son el nuevo Israel. Por lo cual, cualquier tipo de política pro-israelita en términos pro-sionistas o de reconocimiento del pueblo judío con el Estado de Israel van a estar en contra. No sé si respondo a tu pregunta, más o menos. No sé si Falco quiere agregar algo. De todas maneras, Como vos. no, pero la pregunta de él, viendo Bacon, cuando hoy en Europa está juntando la extrema derecha cristiana y la extrema derecha israelí, por decir, para fundamentar los golpes de Estado, como dijo, aquí está puesto como el nuevo Israel. No es poca cosa, ¿no? La idea de considerarme yo. Y después sí, habrá que ver ahí en esos cruces, vos ponés cuánto de antisemitismo, cuánto no, porque nos remitimos, y vos lo escribís bastante bien, a la tradición judeo-cristiana. No es un grupo que está afuera de la tradición judeo-cristiana. Entonces ahí, bien, ya conoce, ¿no? Sí, ellos se consideran los verdaderos israelitas. Claro, capaz que lo que hay que tratar de ver es un poco el posicionamiento del Estado. Sí. Digo, en otro trabajo nosotros publicamos con Pablo, con Fabio,
un texto sobre el lobby israelí, el lobby sionista. El lobby sionista son una serie de instituciones que obviamente neutralizan cualquier situación, fundamentalmente las posiciones pro-palestinas, donde a Edward Said le hicieron la vida imposible en cualquier universidad de Estados Unidos donde Edward fuera a trabajar. Y que hay toda una maquinaria en donde, digo, el día 1 de enero tenés depositado $3.000 millones, que es una forma de subsidio del Estado estadounidense hacia Israel, o son los únicos que tienen acceso a tecnología de punta a nivel armamentístico, es decir, solamente Israel y Estados Unidos tienen ese nivel de... Ahora, ¿cómo operan estos grupos con esa idea? Me parece que quizá una de las cosas que uno puede hacer operativa es tratar de no homologar específicamente sionismo con judaísmo, capaz que son dos... Esa es una cuestión, porque hay sionistas cristianos, digo, hay sionistas cristianos, y hay sionistas ateos también, digo. Es decir, la idea de que tiene que haber... Ahora, la noción de pueblo elegido es una noción complicada. Judeo-cristiano. Y sí, porque también el sionismo es un movimiento laico que en un momento se apropia de esa idea y dice, bueno, somos el pueblo elegido, no creemos en esto, pero vamos a aprovecharlo. No, y para aclarar también, este trabajo trata sobre a las agrupaciones de extrema derecha, que son grupos que están por fuera del Estado. Y son Claro. antiestatistas también. Eso como para también aclarar cosas que si no se leyó el libro no quedan claras. Tienen dos vertientes, dice la autora. Una vertiente en ese antiestatismo puede ser pacífica, Amish, Claro. digo, me voy hacia ahí, y hay toda una larga tradición judío-cristiana de pacifismo metido ahí, Luther King o esta rama de los bautistas. Pero tiene ese mismo discurso, también se hace violento, porque el tema es la espera. La espera, ¿cómo la hago? Esperando sentado, dice, no, hay que hacer algo, hagamos algo ya. Entonces ella muestra cómo una serie de atentados que se hacen en Estados Unidos es parte de este grupo. Ahora hay otros que no, y eso es lo importante de investigar, te ayuda a poder distinguir adentro de un grupo, que es lo bueno, aquellos que tienen reacciones violentas y se organizan, y bastante, contra el Estado y contra los impuestos. Sí. ¿Veo que los impuestos hacen daño? Bueno, hay gente que lo dice en Estados Unidos muy fuerte, va y puso la bomba a la oficina fiscal. Surgidos de este grupo. Surgidos es una manera así, porque se van... No tenían contactos directos. Claro, van ahí, son vínculos. Ahí es interesante con lo que decía Vale del terrorismo y que se empieza a llamar el peligro terrorista. Una vez que a partir de los 90 este terrorismo también empieza a afectar a los blancos, que es lo que pasó también durante las manifestaciones durante el gobierno de Donald Trump. Cuando el Ku Klux Klan mataba a negros no pasaba nada, no era terrorismo doméstico eso. Sí, perdón, me quedé pensando en Sí, otra te cosa, se quedaste, me ¿no? fue la neurona para la derecha. No, sí, No para la derecha. no, esperen. Iba a decir que también yo haría una distinción en el tema de cómo pensamos derecha e izquierda en los diferentes contextos. Por ahí yo haría esa distinción. La otra distinción sería que en Estados Unidos la cuestión, por ejemplo, el militarismo no es de derecha o de izquierda en líneas generales. El Partido Demócrata y el Partido Republicano son ambos altamente militaristas. Entonces, en ese sentido, me parece que hay cuestiones de política exterior que no sé si... El tema de Israel no sé si cae tanto dentro de la derecha o de la izquierda en ese sentido. El lobby israelí está muy interesado en cuestiones de política exterior, no tanto en cuestiones de política doméstica. El militarismo es cosa que a nivel institucional no se discute. El Partido Demócrata y Republicano están parados ambos en la misma vereda. Hay algunos personajes dentro del Partido Demócrata que sí son menos militaristas, pero están dentro de una estructura muchísimo mayor. Pues Bernie Sanders, puedo decir, por ejemplo. Un hippie, Exacto, entonces me parece. Puntos izquierda y derecha. Claro, y al mismo tiempo me parece que haría esta distinción de que también desde lo contextual, la derecha económica versus la derecha política, o sea, liberals y progressives son dos cosas distintas en los Estados Unidos. Sí. Entonces creo que lo pensaría más contextualizándolo de esa manera. No sé si tiene una respuesta unívoca. De todas maneras, Ana nos muestra ya el eje del mal. Si alguien habla del eje del mal, hay que después darle contenido, ponerle nombre, como decía ella. ¿Quiénes son el eje del mal? No Israel. Hasta ahora nunca. Pero sí hay ejes del mal al cual hay que destruir. Se reunieron el otro día, ¿no? Antes de ayer. Irán,
Sí, Rusia. Rusia y Turquía, que le hace ruido, otra vez lo mismo porque es de la OTAN. Entonces, es cierto lo que decimos, son investigaciones que ustedes les van a mostrar ambas cosas. Porque eso es investigar. Es mostrarle que, si usted cree que acá está el bien y acá está el mal, no, para eso no investigamos, eso es Dios, déjenlo, y el que haga. Sino que, aún estando ahí adentro, usted puede tener, y vos creo que haces 6 categorías de maneras de presentar a Christian Identity. Bueno, eso es hacer ciencias sociales comprometidas. Después elija usted elija. Cuando lean el libro, usted elija. Pero para eso está la investigadora que se los muestra, porque si dice, mira, estos son los buenos, estos son los malos, chao, le decimos la tesis y vuelve a hacerla. ¿Alguien más quiere preguntar? José. A la autora. ¿Cuánto anclaje hay con la cuestión económica de Estados Unidos? Porque, digamos, la hipótesis de uno que no conoce tanto es que surgen estos grupos a partir de la crisis económica norteamericana. Y la aplicación de un nuevo tipo de política mucho más desreguladora del Estado a partir de los 70, que entronca con alguna de las críticas al Estado, al poder del sector financiero. ¿Cuánto hay de tu trabajo que tiene que ver con eso? Con respecto a esta crisis económica a partir de los 70, claro. Te estás refiriendo. Siempre que hubo crisis económicas o sociales, como cuando hablábamos de la integración de los pueblos de los afroamericanos, estos grupos tienden como a efervecerse, a salir más a la luz, por lo menos. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es como el sentimiento de pérdida de estatus. Los sectores blancos que empiezan a sentir que pierden su estatus hegemónico porque vienen los negros a integrarse, o porque la crisis económica hace que pierdan su estatus social previo. Por eso lo que decía Fortunato de cómo en el racismo juega un rol muy importante la clase. Y cómo la clase hace que no se puedan, ante contextos de crisis, blancos y negros no se pueden unir para combatir o para superar las dificultades. ¿Por qué? Porque yo soy más porque soy blanco. Está este sentimiento de que el blanco es más solo por ser blanco, y no importa si está sufriendo las mismas consecuencias. Ahora, desde los 70 para acá, se recrudece mucho lo que son los discursos populistas, que es lo que retomó Donald Trump cuando habla también de la pérdida de los trabajos americanos, de Detroit y toda esa historia. Y el discurso populista en Estados Unidos lo que promulga es que las élites de Wall Street, las élites financieras y las élites políticas, le han robado al pueblo su soberanía, no solo sus derechos, sus beneficios y su poder de consumo, sus trabajos, sino también la soberanía, porque en Estados Unidos está esta idea de la democracia, de que el poder está en el pueblo y solo en el pueblo, entendiendo de manera individualista a las personas. Y estas élites financieras y políticas son el centro de la conspiración para las teorías populistas, para los ideólogos populistas, que es de los que se nutre muchísimo el discurso de Donald Trump cuando habla de vamos a devolverle el poder al pueblo, por lo tanto vamos a devolverle el trabajo al pueblo. Y entonces de ahí está la vigencia. Estas son cosas que estuvieron presentes en los 30, los 40, los 50, los 60, los 70, y ahora con Donald Trump, que las pone en visibilidad, y lo ponen en visibilidad las crisis económicas. Sí. Pero contestándole digo, vos lo ponés, si ustedes vieron la propaganda de Trump, era decir, aparecían trabajadores pobres y decía, ¿ves? Había un negro pidiendo un subsidio, un latino pidiendo un plan social, una lesbiana diciendo, denme el cupo. Esa era la propaganda. Es decir, todos esos grupos, no había ni un blanco, eran todos esos grupos que económicamente se aprovechaban de mis impuestos se los dan a estos vagos. Y sacó mucho voto. ¿Por qué? Porque toca, y eso me parece que es interesante en este trabajo de ella, que toca una fibra de cierta identidad blanca amenazada. Y yo voy al rescate de ellos. En cambio, recuerden, la candidata
blanca, Hillary. demócrata Hillary, era, no, Wall Street los va a salvar a todos. La gente sabía que no nos va a salvar a todos. Ricos cada vez más ricos, a costa de pobres cada vez más pobres. Ahí es donde me parece ese discurso tiene, que lo trabaja bien Ana, una serie de continuidades, la meritocracia, el esfuerzo, somos nosotros, nos vienen a sacar lo nuestro, mis impuestos, quemar una oficina fiscal, bueno, con mis impuestos no se juega. Sí, igual yo quería hacer también una aclaración, me parece interesante lo que plantearon recién, porque en el contexto en el cual se produce el libro de Ana, hay una lógica también para eso, que es que hasta la década del 60 las leyes de segregación imponían un límite a las políticas redistributivas. No, a esta gente no la alcanzan porque son negros. Entonces, vos tenías un marco concreto de exclusión, que era ese. Entonces, la idea de que me vienen a sacar algo para estos grupos es real, porque las leyes de segregación ahora hacen que lo que antes te alcanzaba solo a vos, ahora alcanza a muchas más gentes. Porque cambió la noción de identidad y de quién tiene el privilegio de que eso le alcance o le llegue. Entonces, la década del 60 es un momento clave para todo esto, porque existió una ley nacional que desmembró el sistema de segregación racial que era legal. Entonces, cuando el racismo está legalizado y hay un sistema legal construido en base a la idea de que estos grupos no pertenecen acá, y eso cambia, es un choque cultural, porque, bueno, las leyes cambian ciertas cosas, pero no cambian las ideologías. Entonces, algo que me parece importante, que lo iba a decir antes y no lo dije porque me olvidé, lo voy a decir ahora, es el tema que el libro de ella pone de relieve el poder de la ideología, sobre todo en la política y en la forma de hacer política, y qué pasa cuando ciertos grupos sienten que no pueden hacer política a través del sistema institucional, y qué opción eligen para hacer valer lo que ellos sienten como un derecho. Eso. Ahí, Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo se llevan estos grupos con el mesianismo ruso, con Putin? Y pienso, 60 años después, el candidato Manchú, pero al revés. Y bueno, con Putin no se llevan bien. Porque es ateo. Claro, porque es ateo. No tiene si es nada. súper. Bueno, no de la mano con la iglesia ortodoxa. No, pero Se dan besos con. Eso, me Sí, parece verdad. que de ateo no tiene nada. Verdad, Putin, verdad. Parece que. Me parece, digo. Pero lo Bendicen importante bendicen las armas. Lo importante Sí, no los es dos lo bendicen que- las armas. Sí, los musulmanes también, pero no es esa la religión que ellos Bueno, por aceptan eso era como la pregunta. válida. Bien, pero- Están en contra Vos fijate de... lo que habla Putin Sí. de la religión. Pero ellos no llegan ahí. No, pero vos fijate que hay un cambio muy importante, muy fuerte en Rusia, fractura de la Unión Soviética, que era el ateísmo, era el Estado plenamente ateo, y Putin cuando quiebra con eso para diferenciarse y porque sabía que el pueblo era en la víscera cultural, lo que decís vos, que la cultura está detrás de todo, nunca dejó de ser profundamente ortodoxo, y Putin hace uso de eso. Claramente. Y te la vas a perder. Sí, claro. Por eso decía Mariano el mesianismo de Putin. Claro. Estamos hablando de estos grupos en la actualidad. De los grupos que yo investigo son antiestatistas y van a ser antiestatistas con cualquier tipo de figura súper mesiánica o autoritaria o como se la quiera llamar, o totalitaria, no sé cómo llamarlo, a Putin. Van a estar en contra de cualquier tipo de figura estatal. Y hoy en día están esta idea de las conspiraciones QAnon, no sé ni cómo se pronuncia. QAnon. Bolton. De que los estados profundos en realidad son los que están gobernando. Y que son todas conspiraciones, los estados profundos están conspirando para reducir el nivel de vida de las poblaciones, y que el COVID, por ejemplo, es uno de los instrumentos de esta conspiración. Y bueno, entonces en ese sentido Putin, Rusia, todo está sumado a eso. Y bueno, obviamente, además el apoyo a Ucrania por la tradición nazi. Por ahí vos sabes más de esto. No, yo no sé si estos grupos tienen ese nivel de alcance, porque me parece que de hecho hay entre los demócratas promueven esta cuestión de la intervención rusa
en el Estado y los partidos se acusan mutuamente en ese sentido. No sé, Hillary lo acusaba a Trump, Trump lo acusaba a Hillary y parecía el meme de Spider-Man, era una cosa así. Me parece que hay una cuestión de que por este principio antiestatista, digamos, es como que todo lo que tenga que ver con el Estado, no importa de dónde venga ese Estado, van a estar en contra. No me parece que, por lo menos el conocimiento que yo tengo es que en estos grupos no hay ese nivel de discusión que alcance a la política exterior por el simple hecho de que ellos fomentan una democracia totalmente local, en donde se apunta a la disgregación política en ese sentido. La que gobierna la Biblia, además, claro, como carta magna. Y de hecho, pensando también las diferencias en lo que es el Estado federal y los niveles del Estado federal, primero tenés que superar el rechazo al gobierno estadual para después llegar al rechazo al gobierno federal para después hablar de política exterior. Es como un nivel de lejanía bastante grande, por lo menos esa es la percepción que yo tengo de estos grupos. Lo que pasa con Christian Identity, que como es religioso y es cristiano y tiene una visión universalista, incluye a todos los hombres blancos del mundo, incluye a los rusos, por supuesto. El tema es que la Rusia está muy identificada al sector askenazí de los judíos, claro. Entonces, por más que sean blancos, está como muy diferenciado entre los que son, claro, están medio chingados. Son blancos. Pero como dice Vale, tampoco llegan a hacer grandes teorizaciones sobre esto, ¿no? Es más como, bueno, lo que va viniendo. De hecho, hace poco una representante del Partido Republicano que pertenece a uno de estos grupos estaba proponiendo dijo algo así como que ella no estaba cansada de postular la separación entre la Iglesia y el Estado y que la Iglesia tenía que estar por encima del Estado en su concepción, ¿no? Como que tiene que ser una cuestión, su iglesia, claramente, ¿no? La iglesia de ella. Hay un tema que diferencia de los demás países donde la iglesia católica es hegemónica, por eso hay que tener cuidado con las palabras. No dice iglesia, en Estados Unidos iglesia no quiere decir nada. Es decir, porque hay multiplicidad de iglesias. Otra cosa es cuando hay una iglesia católica fuerte, poderosa, que sobre el Estado presiona mucho, centralizada y toma decisiones, y fuerte, colabora con las dictaduras. Bien, en esos espacios norteamericanos la idea es al revés, es esto de lo local, mi comunidad es distinta, yo me tengo que anotar, me tengo que inscribir, si no estoy en ningún grupo religioso, soy sospechado. Todos los amigos que yo tenía exilados que se fueron se hacían católicos porque católico no controla nada, si vos querés como idea. Te metías en otro grupo, tenías que ir todos los días, participar, poner en el culto, es decir, es otro sistema. Justamente es lo que le da, sí, yo creo, vitalidad al grupo este. Sí, yo quería preguntar si los latinos están involucrados dentro de estos grupos que ustedes están nombrando. Ahora hay latinos que están así como en estas nuevas teorías conspirativas, hay algunos latinos que entran, pero porque más que por la cuestión de la raza están en contra del Estado profundo y en contra de las élites financieras y este tipo de cuestiones. Christian Identity en sí, cuando habla de los latinos, dice que no son el pueblo elegido de Dios, por supuesto, los incluye en una categoría que es la de los preadamitas, o sea que fueron seres creados antes que Adán y Eva, por lo cual no entran en la descendencia adámica, por lo cual no son el pueblo elegido. Y además son católicos. Su gran mayoría. Hay muchos protestantes. Igual también Sí, pero la mayoría. Sí, no te quiero decir. Mexicanos Pancho Villa. Claro. Seguimos en esta idea de que se estereotipa. Ser latino en Estados Unidos no es una raza, sino que es una etnia. Entonces vos podés ser un latino de raza blanca o un latino de raza negra. En Estados Unidos hay dos razas, que es el blanco y negro, el resto son etnias. Y vos podés ser blanco físicamente, pero con ser considerado negro también. Por ejemplo, no sé, Ted Cruz es uno de los representantes republicanos más reconocidos y más corridos a la extrema derecha, y si bien muchas de sus declaraciones son posturas políticas, él es latino y él se considera norteamericano, no norteamericano, sino americano en el sentido de la construcción identitaria que ella hace en el libro, se considera WASP y cumple con un montón de las características que Ana describe en su libro. Entonces, como también yo haría como esa distinción, que hay esa distinción no es menor.
La raza también es una categoría política, es una clasificación en un punto arbitraria, qué sé yo. Subjetiva. Según mi hermana, yo podría ser una raza en mí misma por ser peligrosa, peligrosa. Peligrosa. También soy peligrosa. Pelirroja es una característica física que se convierte en un criterio para discriminar a otros. Según mi hermana, soy mutante, pero eso es otra discusión que podemos tener en otro momento. Claro, exacto. No, pero digamos, yo haría como esa distinción, y también tiene que ver con qué tipo de latino sos, no es menor. Si sos un latino inmigrante, porque en Estados Unidos es como que hay una correlación entre ser latino y ser inmigrante, y no siempre es así. Vos podés ser latino y no ser inmigrante. También cómo se piensa la inmigración. Los chicanos tienen su propia categoría. Cuando vienen las elecciones y te preguntan por los cubanos de Miami que inmigraron en la década del 60, uno se pregunta, ¿son inmigrantes? ¿Los quinta generación en Florida? Sí. Para nosotros no. Pero ellos te siguen hablando en términos de inmigración. Y hay muchos republicanos entre ellos. Sí. Todos son los Hay mucho, los pero cubanos de Miami no contra uno. Pero también los latinos de Florida no son los mismos que los El latinos fraude de Bullito se hizo California. ahí, escuchame. Entonces, Bueno, y los latinos, los chicanos, por ejemplo, que son los mexicanos que quedaron de la... pero porque tiene que ver con esto de la identidad otra vez. Vayan, véanlo acá, porque hay una cuestión de cómo se construye quién es el norteamericano, quién es el blanco y todo lo demás. Y cómo los que no son quieren serlo, Claro. ¿no? Entonces buscan negar su propia identidad tratando de demostrar yo sí soy blanco, yo sí soy esto, yo sí soy esto. No hay que privarse del concepto de clase social, digamos. ¿No? Sí, Porque ahí digo, está. no es lo mismo ser Jennifer López que ser el mexicano que te corta el pasto. No, que ver, no me la confunda. Te lo juro. No me la confunda. Te lo juro que no. Claro, Hay que ver machete. Te lo juro que no. Por mil motivos, pero el fundamental es el de la clase social. Me parece. Jennifer López le gustan los que se llaman Claro. HM. Claro. Disculpame, yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, ¿cómo puede llegar Obama a la presidencia, un afroamericano? ¿Por qué llega? Eso te lo dejo vos. Vamos, Aragones. Porque no, a ver, me gusta la teoría de Orio de Pozzi. Oreo, sí, Oreo sí, está bueno. Oreo sí. No, a ver, llega porque también son parte de los Estados Unidos, Claro. por eso llega, porque es interesante ese planteo también porque pasan dos cosas con figuras como la de Obama, no solamente con Obama, ¿no? Esta idea de que bueno, que es la pregunta que siempre viene a continuación, es ¿por qué él no resolvió? Él no puede resolver nada, porque el problema de racismo no lo tiene él. Entonces es como pedirle a una mujer que solucione el patriarcado, no lo puede solucionar solo la mujer, tiene que solucionarlo también los blancos anglosajones protestantes, formar parte de ese cambio. ¿Por qué llega? Porque hay todo un sector de la población que, si bien yo no creo que en ningún lugar del mundo uno vota por cuestiones monocausales, lo votás porque es negro, lo votás porque es mujer, uno vota por una conjunción de cosas, ¿no? Yo no voto solo como mujer. No, creo que no. Pero bueno, digamos, llega porque también es parte de ese proceso, pero bueno, llega uno en 50. ¿No? Es el presidente número 49, llegó uno en 49 cuando vos tenés un sector de la población que es significativo. Y ahí entra la clase también. ¿No? Y al mismo tiempo vos tenés esta pregunta que también surge, esta pregunta que también ha surgido ya, ¿qué tan negro es Obama? Que es una pregunta horrible, pero que también marca una cuestión de la tradición. Si es la diferencia entre ser afrodescendiente y ser afro-norteamericano, porque hay una cuestión cultural en el ser afro-norteamericano también. Entonces se mezclan un montón de cosas, de cómo hay una tradición cultural blanca de la que se habla poco, porque está normatizada, y por eso a mí me parece que el libro de ella es súper importante. Hay toda una cultura de lo que implica ser afroestadounidense, que tiene que ver con largos procesos de lucha y resistencia, en donde el voto ha sido un reclamo, en los derechos políticos ha sido un reclamo grande, y donde... ¿Y por qué es importante esa pregunta? Ellos en 50 años desde la sanción de la ley de derecho al voto lograron un presidente, después de muchos años de lucha, no solamente, digamos, los 50 esos. Pero eso se combinó con la oficina del censo, por ejemplo, diciendo que en el 2050 los no blancos iban a superar a los blancos. Entonces ahí es donde surge la teoría del gran reemplazo, nos están quitando lo que nos pertenece.
Y bueno, y si no es por la política, porque por la política se elige a un negro, entonces tenemos que apelar a otros medios para hacer valer lo que nos pertenece. Entonces, como nos gusta decir a los historiadores, es complejo. Y la elección de Trump, de Obama, generó muchísimos resurgimientos de grupos de extrema derecha, incluso dentro del mismo partido republicano, el Tea Party, que es como el sector de más derecha. Y en parte también llevó al triunfo entre otras causas, de Trump posteriormente. Y Pablo Pozzi tiene esta teoría de que los negros que llegan a lugares importantes son Oreo, pues son negritos por fuera y blanquitos por dentro. También un poquito esta idea de que para llegar ahí tienen que dejar de lado un poco los intereses de su propio... Como le decían en el Perú, algunos de ustedes estuvieron en el Perú, Sí, yo viví un tiempo largo. ¿qué le decían? Rabanitos, rojo por fuera o blanco por dentro. Pero ahí hay una cuestión de la clase que es súper interesante, ¿no? Porque, ¿qué significa eso? Dejar sus intereses de lado. Vos no podés ser, claro. No podés ser un afroestadounidense de clase media y representar los intereses de la clase media, pero porque hay una correlación entre raza y clase que es muy fuerte. Porque en Estados Unidos se piensa más en la raza antes que pensar en la clase, me parece, en general, muchas veces. No, es porque legalmente había una correlación también. Por eso. Si vos eras negro, eras esclavo. Eras pobre, por eras eso un se desposeído. Piensa, o sea, tu definición pasa primero por qué raza sos y después por qué clase sos. Pero también, a ver, esto se convirtió en... Sí. Voy a hablar yo ahora. Bueno, no, en Estados Unidos en la época de la esclavitud el 10% de la población negra era libre, no era esclava. Pero sin embargo ser jurídicamente libre no significaba que podían ser ciudadanos, porque eso estaba prohibido por ley también. Entonces eso hace que el progreso tenga un techo. Porque por ser negro, después con la segregación igual estás limitado en tu techo. En la década del 60 eso lentamente empieza a cambiar, pero entonces está esta cuestión de que si la raza rompe la clase, también la clase rompe la raza, la solidaridad racial en este sentido. Porque esta idea de que si la raza viene a romper la lucha de clase entre negros y blancos, la raza viene a romper también otra cosa, que es que un negro de clase media no representa lo mismo que un negro de clase blanca. Entonces la pregunta final es ¿cómo nos organizamos? Si todo va a romper todo. Ahí está la dificultad. ¿Cómo nos organizamos para que esto cambie? Entonces es complicado. Es complejo y esa es la funcionalidad que tiene el racismo, por eso sigue. Y tiene más complejidad porque ¿cómo nos organizamos? La enorme mayoría se organiza en grupos religiosos. Que es el gran debate. La enorme mayoría participa en grupos religiosos mucho más que en grupos políticos o en sindicatos, ni que hablar. Entonces, y en clubes cívicos también. Por eso el Tea Party. Sí, ¿Por qué le puede hacer tan fácil el Tea Party con todo el mundo pentecostal o evangélico? Facilísimo. Porque salen lo que consideran un peligro que están teniendo con sus concepciones políticas, religiosas y culturales. Ahora, está. Es decir, ese mundo... A ver, todos los candidatos van a los grupos religiosos a hacer campaña en Estados Unidos. Todos, los republicanos, Sanders y los demócratas. Cada uno tiene su nicho, a la dureza. Es decir, por eso digo, cuando eso no aparece y se lo esconde, cosa que este libro no hace, nos estamos perdiendo una dimensión central para comprender los procesos de nuestros países. Insisto, con lo de Ucrania ahora. Que el señor presidente de Ucrania, no dejo lo que es porque si no, no quiero entrar, su trayectoria, vaya a ver, hacen un golpe, la iglesia ortodoxa de Estados Unidos le envía 2 interventores, esos 2 interventores organizan 12.000 parroquias en Ucrania que se la quitan al patriarcado de Moscú, van a Constantinopla, después llaman a Constantinopla, el tipo dice, te hago ahora autoacéfalo de la iglesia de Ucrania. Y dices, ¿cómo esto? ¿Qué es esto? Entonces yo lo que digo, eso no es el medioevo, no es el medioevo, es la ultramodernidad, presente.
entre comillas, me encanta que le digan Constantinopla. Sacate un pasaje a Constantinopla. Eso tenés que la agencia de turismo. Claro, voy a ir a una línea aérea y le voy a decir, me vende un pasaje a Lutecia y a Constantinopla. No, Constantinopla, el problema de Lutecia, no sé si se van a acordar. Es increíble. A Bizancio. A Bizancio, 1456. Es decir, pero Putin dice... Anacronismo. No, pero Putin dijo hay que volver al 950, cuando Vladimir no sé cuánto, el príncipe en Kiev, dijo aquí nacerá la iglesia ortodoxa y ahí no va a entrar ningún impuro. Yo digo, la pucha, este tipo... Kiev es la madre de todas las Rusias. Claro. Por eso es fantástico eso. Es la madre, sí, por eso Kiev tiene el ruso actual. El Rus de Kiev es pero por eso mismo tiene ahí un sentido simbólico, político, religioso. ¿Cómo ignorar eso? Yo digo, pero por eso esa fue la movida para sacarle autoridad a Moscú sobre toda la religión en Ucrania un poco, ¿no? Ya te digo, 12.000 parroquias fueron, hicieron la cepa. Pero bueno, nada. Aplaudimos.